Escritura y su historia. La escritura aparece mucho más tarde que el lenguaje hablado. Los textos escritos más antiguos se remontan a Mesopotamia, hacia el año 3500 a.C. Las escrituras más primitivas constaban de signos que representaban imágenes de seres y objetos, es decir, los pictogramas, y posteriormente palabras y conceptos, que eran los llamados ideogramas. Hace unos 3000 años, los fenicios fueron los primeros en usar un alfabeto fonético, es decir, un tipo de escritura en la que los signos representan sonidos o grupos de sonidos. De esta deriva la escritura por medio de letras o alfabética, que es el último grado de esta evolución, originariamente reservada a las clases dominantes. El uso de la escritura ha ido generalizando paralelamente al desarrollo industrial y la difusión de la educación. Sin embargo, hay gran porcentaje de personas con índice de analfabetismo. A continuación, veremos el documental completo. A fines del cuarto milenio a.C., Egipto y Mesopotamia ya disponían de sistemas de escritura basados en signos ideográficos y fonéticos que se inscribían sobre piedra, madera y tablillas de arcilla. Los egipcios también utilizaron el papiro, un soporte más ligero que se obtenía de la planta del mismo nombre. En el segundo milenio a.C., los fenicios crearon un alfabeto del que más adelante surgirían otras escrituras, como la griega y la aramea. Estas últimas darían origen a su vez a los alfabetos latino, árabe y hebreo, entre otros. Del siglo V a.C. data la utilización de escrituras jeroglíficas por parte de las culturas precolombinas. 3 siglos después, en Europa, el pergamino sustituyó al papiro como soporte para la escritura. El papel fue inventado por los chinos a comienzos del siglo II después de Cristo, pero no se conoció en Europa hasta el siglo VIII. La invención de la imprenta en el siglo XV facilitó la difusión de este material, que se convertiría en el principal soporte de la comunicación con la aparición de los periódicos 2 siglos más tarde. La mecanización iniciada en el siglo XIX impulsó la producción de papel y la composición tipográfica. Por otro lado, aparecieron nuevos códigos para transmitir información, como el Morse en telegrafía o el alfabeto Braille para los invidentes. La revolución tecnológica del siglo XX supuso la creación de nuevos soportes, como el disquete, el CD-ROM o el DVD. En la actualidad, Internet permite el envío y la recepción instantánea de mensajes escritos. Escritura y su historia. La escritura aparece mucho más tarde que el lenguaje hablado. Los textos escritos más antiguos se remontan a Mesopotamia, hacia el año 3500 a.C. Las escrituras más primitivas constaban de signos que representaban imágenes de seres y objetos, es decir, los pictogramas, y posteriormente palabras y conceptos. Culturas precolombinas. 3 siglos después, en Europa, el pergamino sustituyó al papiro como soporte para la escritura. El papel fue inventado por los chinos a comienzos del siglo II después de Cristo, pero no se conoció en Europa hasta el siglo VIII. La invención de la imprenta en el siglo XV facilitó la difusión de este material, que se convertiría en el principal soporte de la comunicación con la aparición de los periódicos 2 siglos más tarde. La mecanización iniciada en el siglo XIX y el uso de la escritura ha ido generalizando paralelamente al desarrollo industrial y la difusión de la educación. Sin embargo, hay gran porcentaje de personas con índice de analfabetismo. A continuación, veremos el documental completo. A fines del cuarto milenio a.C., Egipto y Mesopotamia ya disponían de sistemas de escritura basados en signos ideográficos y fonéticos que se inscribían sobre piedra, madera y tablillas de arcilla. Los egipcios también utilizaron el papiro, un soporte más ligero que se obtenía de la planta del mismo nombre.
En el segundo milenio antes de Cristo, los fenicios crearon un alfabeto del que más adelante surgirían otras escrituras, como la griega y la aramea. Estas últimas darían origen a su vez a los alfabetos latino, árabe y hebreo, entre otros. Del siglo V a.C. data la utilización de escrituras jeroglíficas por parte de las que eran los llamados ideogramas. Hace unos 3000 años, los fenicios fueron los primeros en usar un alfabeto fonético, es decir, un tipo de escritura en la que los signos representan sonidos o grupos de sonidos. De esta deriva la escritura por medio de letras o alfabética, que es el último grado de esta evolución, originariamente reservada a las clases dominantes.